que abordar. Se vienen más campañas, más guerras sucias por las farmacéuticas, por el tema de las vacunas, del regreso a clases, y a lo que atinan periodistas como Ciro Gómez Leiva y Pascal Beltrán del Río es a tirarse al suelo y hacerse las víctimas. Hoy fueron señalados por el presidente Andrés Manuel López Obrador con nombre y apellido, porque dice el presidente que trabajan para una empresa cuyo dueño pues tiene intereses en hospitales, entre otras cosas, en cárceles. Y bueno, pues qué triste que no haya un debate por parte de esos periodistas y que solamente atienden a decir que son víctimas del presidente, del autoritario, cuando son ellos los que motivan muchas veces este ruido en el discurso público. ¿O cómo la ven ustedes, Mario Campa? Bueno, Vicente, antes que nada mencionaste un punto importante que son las farmacéuticas o las distribuidoras, ¿no? Al mayoreo, por ejemplo. Y me parece que los organismos también autónomos o descentralizados, pues cuando hacen una cosa bien hay que mencionarlo, ¿no? Y la semana pasada se dio una multa de la COFESE de más de 900 millones de pesos, que es de las más grandes en su historia, a 5 distribuidoras, ¿no? Que incluye, por ejemplo, ahí a Casa Saba, ¿no? Entonces, sabemos que en las farmacéuticas hay malas prácticas, prácticas desleales, en este caso, pues colusión, por ejemplo, o manipulación de precios, y esa multa, pues, era importante, ¿no? Entonces, enhorabuena por la COFESE. A veces, pues, se le ha recriminado que es un cero a la izquierda, citando al presidente, pero en este caso creo que actuaron bien con esa multa, ¿no? Cuando haya algún tipo de manipulación de mercado por agentes privados, pues hay que intervenir con decisión y creo que la COFESE lo hizo. Ahora, en el caso que mencionas, Vicente, pues mira, hay problemas serios cuando se le deja a la iniciativa privada ciertas cuestiones sensibles. Una de ellas son las cárceles que también mencionaste. Durante el sexenio principalmente de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, muchas empresas constructoras que se dedicaban, por ejemplo, a hacer cárceles, ¿no? Como Omex, Hola, ¿qué tal? Urbi y este tipo de empresas similares, pues empezaron, ICA creo que también se metió a las cárceles, empezaron a obtener concesiones. Y aquí sucede una cuestión, que hay incentivos perversos, Vicente. Cuando a ti te pagan por tener a un recluso, pues si buscas tú maximizar la utilidad, que acuérdate que el periodo neoliberal es lo que vendía, que es la única responsabilidad de una empresa, maximizar su utilidad, pues entonces se puede dar a que tú trates de elevar las condenas de los reclusos, pues porque estás cobrando, ¿no? O a bajar, por ejemplo, la calidad de la comida porque quieres expandir el margen, o a tener más reclusos concentrados, pues porque quieres tener menos guardias por recluso, cuando eso puede llevar a exceso de confinamiento o puede llevar, por supuesto, a peleas, riñas, que lleven a su vez a otro tipo de delitos y a que se vayan extendiendo también las condenas. Eso pasa cuando se le deja a la iniciativa privada algunas cuestiones sensibles. En el caso de los hospitales, pues también tenemos situaciones en las que probablemente se pueda llegar a abusos de mantener a pacientes que no necesariamente tendrían que estar, por ejemplo, en terapia intensiva, que se prolonguen sus estancias. Y esto, por ejemplo, hay estudios cuantitativos importantes en Estados Unidos para ambos casos que menciono. Entonces, yo sí creo que en temas muy sensibles a la iniciativa privada hay que mantenerla cortita y hay que someterla siempre a un exceso de observancia o de transparencia. Y en este caso, pues tú mencionaste a varios personajes que tienen pues conflictos de interés y donde también podrían estar, por supuesto, situando agendas y propaganda que lleve a la defensa de estos intereses, ¿no? Pero de eso nada dicen, querido Mario. Escribe en Twitter Pascal Beltrán del Río, director editorial de Excelsior, quien además conduce un espacio eh, eh, de radio y televisión. Sus mensajes de apoyo, estimados, son la respuesta más contundente a la intolerancia, dice. No hace falta decir más. Los he leído todos y los agradezco en el alma. Aquí sigo sin que nada me turbe ni me espante, convencido de la fuerza del periodismo y la razón. Abrazos. Ahora resulta que son los más puros del periodismo. Somos unos
malagradecidos, que no aprendemos de estas grandes figuras del periodismo mexicano, Rodrigo Guillot? Bueno, ellos están muy agradecidos del periodo neoliberal porque fue su fuente de ingresos y su modo de vida. Hay que recordar que se caracteriza por eso el periodo neoliberal, por entregar sectores estratégicos de la economía, del sector público, a manos privadas, y que además esa transición se da gracias a mecanismos de corrupción. Ahora lo que está haciendo Andrés Manuel en realidad es una cosa bastante tranquila con respecto a otros gobiernos en América Latina, pensando en la salud, en los sistemas carcelarios, pero también pensando en el sector energético, en el sector de la televisión y los medios de comunicación. Otros gobiernos han optado por expropiar esas industrias y por hacerlas totalmente del Estado, pagando la multa, la indemnización, como le dicen, a los dueños, pero apropiándose de sus medios de producción y poniéndolos al servicio totalmente del pueblo. Ahora lo que hace Andrés Manuel es en realidad dar una batalla legal. En donde hay faltas a los contratos, se está aplicando la ley, y en donde no, se está negociando. Pero la verdad es que en la mayoría de los casos no podemos hablar de un Estado de Derecho en el periodo neoliberal. Si bien es una de sus grandes consignas, el Estado de Derecho, pues hemos demostrado caso por caso que no se cumple con la ley, y entonces acusan a Andrés Manuel de comunista, de autoritario, de autócrata, cuando lo que está haciendo es poner estos sectores de la economía al servicio de la gente, y así debería ser en primera instancia. Es decir, no es que nos hayamos inventado una forma de proceder. Cuando encontramos fallas en la ley, lo que hay que hacer es castigarlas conforme la ley dicta. Pero además, si nos pusiéramos más radicales, la Constitución dice que todos estos servicios, todas estas industrias son de la nación, y el Estado, el pueblo, puede siempre disponer de ellas. Entonces, digamos que nos estamos quedando cortos, porque Andrés tiene un cálculo respecto a la gobernabilidad, respecto a no pelearse con estos sectores, pero podríamos empujar hacia procesos mucho más agresivos de apropiación de los bienes y los servicios que prestan privados y que deberían ser estratégicos. La industria farmacéutica es un caso ejemplar en donde se controlaba el acceso a las mercancías para subir el valor de mercado y entonces ganar más. No es que no hubiera medicinas o que no se pudieran producir las medicinas, sino que las empresas las guardaban para que su precio fuera más, porque si hay menos de algún producto en circulación, entonces el precio se va a elevar y la gente va a pagar más. Y ese cálculo económico estaba yendo directamente en contra del estado de salud de las mexicanas y los mexicanos, y es algo que el gobierno de la Cuarta Transformación ha combatido de manera muy paulatina, porque podría hacerlo de manera mucho más radical, a lo mejor enfrentando otros problemas, y aún así nos han presentado problemas en la industria farmacéutica. Estos poderosos han intentado chantajear, han venido con el cuento de los niños con cáncer, que muchas veces se han demostrado que son historias falsas, que son movilizaciones falsas para generar una sensación en la población que no es real, que no existe, y todo porque estos grupos de poder han visto sus intereses perjudicados en favor de los intereses de la mayoría de la gente, que es tener acceso a un sistema de salud digno, a medicinas a un precio justo, a tratamientos, a atención hospitalaria y médica. Y creo que el sector público se está recuperando poco a poco, y cada paso que damos es una gran batalla que tenemos que seguir librando. Y claro que los medios de comunicación han decidido jugar un papel importante en esta desinformación, en este golpeteo, porque se prestan a contar la narrativa victimista de los grandes capitalistas y no cuentan la historia de las mexicanas y los mexicanos que durante tantos años han sufrido por esta ambición de maximizar la ganancia sin atender las necesidades de la población, que es lo que está haciendo la Cuarta Transformación, atender las necesidades de la gente. Así es. ¿Con qué cerramos? ¿Con qué reflexión?